Pues buenos días a todos. Como veis, hoy vamos a hablar de un tema, osteocontitis y osteocondrosis, que más que un tema, pues es un conjunto de temas. Hay mucha patología dentro de esto, y claramente tenemos que hacer una sesión pues, de cada enfermedad, ¿no? De lo que vamos a hablar es de un conjunto de trastornos óseos que realmente tenemos una causa que está más o menos conocida, pero no se sabe muy bien el por qué ocurre, por tanto pues sabemos que tienen un origen idiopático y caracterizados por un problema en la osificación endocondral o encondral. Sabemos que tenemos dos tipos de osificación en el cuerpo humano, la membranosa y la endocondral, que al final es un poco por la que se va a formar hueso a partir de cartílago, ¿no? Por decirlo de una manera resumida. Y afectan tanto a la condrogénesis como a la osteogénesis. Vamos a ver que son afectaciones que ocurren en los extremos de los huesos, a nivel de la epífisis o a nivel de las apófisis o huesos epifisoides. Sobre todo el tipo de paciente van a ser gente muy joven, gente con todavía el esqueleto inmaduro, que les falta madurar. Y en cuanto a la radiología, pues van a ser todos bastante parecidos. Vamos a hablar de fragmentación, de colapso, esclerosis, y luego pues osificación, restitución del contorno óseo. Luego lo iremos viendo. Entonces, empezando por osteocondrosis, lo que hay que saber es un poco también lo que significa, ¿no? Al final, como ya he dicho, es un grupo muy heterogéneo de enfermedades, caracterizadas por alteraciones que ocurren en una epífisis que está en crecimiento, alteraciones que incluyen sobre todo fragmentación y esclerosis. Por tanto, es un fallo focal en la osificación encondral. ¿Qué tipo de pacientes? Pues como he dicho antes, gente muy joven, entre los 3 y 15 años, que tienen un crecimiento rápido, que tienen mucha actividad física, niños clínicamente sanos, expuestos a traumatismos y sobre todo en varones. Realmente solo hay uno que sea más frecuente en chicas, que es la enfermedad de Freyler. Y sobre todo en articulaciones que soportan carga. Respecto a la etiología, al por qué ocurre una osteocondrosis, pues como ya he dicho es algo que en la mayor parte de la literatura aparece primero como desconocido. Pero luego es verdad que van surgiendo un poco de teorías y explicaciones de por qué ocurre. Al final el origen de todo esto es un déficit de vascularización, es un problema isquémico, es un problema de irrigación. La tendencia más actual es decir que es multifactorial, existen múltiples factores que al final todos ellos pues terminan en lo mismo, en un déficit de vascularización. Hay factores genéticos, es decir, hay predisposición, hay más frecuencia de estas enfermedades en algunas razas, por ejemplo la enfermedad de Bloom sería más frecuente en la raza negra. Luego también hablan de trastornos circulatorios, trombosis, embolismos, las infecciones, que también puede causar algún problema en la vascularización. Luego tenemos también factores biomecánicos, fuerzas biomecánicas, sobre todo pues está descrito, ¿no? Fuerzas por ejemplo, de tensión o tracción en el ortus slater, o fuerzas de compresión y carga en el pertes o en el Kohler 2, o microtraumatismos de repetición, pues tienen que ver con el Kienbock. Y luego pues ya tenemos un grupo ahí amplio de, pues como pongo miscelánea, pues ahí incluyen el hipotiroidismo, la nutrición, más concretamente la malnutrición, mucopolisacaridosis, asociada a otras patologías, pero como ya digo, al final todo el origen de todo esto es un problema de vascularización. Respecto a la patogenia o fisiopatología, en este artículo la verdad es que lo explican bastante bien, y un poco a modo de resumen, lo que ocurre, o lo que está ocurriendo a nivel del tejido, es que ya sea por una vía o por la otra, como vemos ahí en el esquemilla hay una zona de lo que es el cartílago de crecimiento que queda sin vascularización, es decir, es un fallo focal en la osificación endocondral, ese trocito no sería vascularizado, no recibe irrigación y por tanto no se osifica, al igual que lo está haciendo pues, el resto de tejido que tiene al lado, ¿no? Es decir, aquí veríamos este cachito que no sufre osificación y luego más adelante vamos a ver un poco en qué puede evolucionar esto. Aquí vemos un corte histológico de lo que os estoy diciendo, vemos ese trocito que no ha sufrido osificación. Y aquí vemos un poco la evolución, como ya digo, que puede tener este problema. Esto es un poco la patogenia, pero en una osteocondrosis a nivel articular, y podemos tener 3 opciones, que son las 3 opciones que tenemos ahí abajo. Donde la G, pues al final esto sería un poco la fase de resolución, es decir, el trocito ese que no se ha osificado es pequeñito, posteriormente evoluciona hacia la curación, es decir, al final termina vascularizando y ahí como que no ha pasado absolutamente nada. Pero luego, por otra parte, podemos tener las circunstancias o la condición de que ese trozo sea un poquito más grande, no consiga revascularizarse y acabe en una osteocondrosis, es decir, en un trocito que
que estaría por debajo del cartílago articular y a lo mejor no afecta a la articulación, o tenemos la mala suerte de que sí que llega a afectar hasta el cartílago articular y por tanto puede tener potencial para desprenderse y dar lugar a una osteocondritis disecante. Esto es un resumen de lo que he dicho, que parece un poco más lioso, pero lo importante es lo que tenemos en medio. Lo que tenemos a los lados serían los factores que van a influir en esto primero que tenemos aquí, es decir, un fallo en el aporte sanguíneo al cartílago, causando isquemia necrosis de condrocitos. O sea, todo parte de ahí. Entonces, a partir de ahí, pues ya teníamos una osteocondrosis latens o latente, que sería pues la fase esa en la que puede evolucionar hacia la resolución y como que ahí no pasa nada, o evolucionar y ya verlo incluso radiológicamente, o ir hasta una osteocondrosis disecante. Y al final todo esto, si sigue evolucionando, pues puede acabar en artrosis. A nivel general, las osteocondrosis, ¿qué clínica van a producir? Pues es un dolor localizado, ya sea en la articulación que está afectada, o sea, fuera de, bueno, en la localización, ¿no?, donde esté el problema. Hablamos también de que tenemos inflamación, si se producen miembros inferiores habrá cojera, bloqueos articulares. Importante también ver el prototipo de paciente, pues que son niños, como vemos aquí, o bueno, gente joven, como vemos en las fotos, que juegan bastante deportes y empiezan a tener dolores que les llevan a incluso pues dejar de practicarlos, ¿no? Y entonces el niño pues acaba sentado, como vemos aquí, con esta cara, como diciendo pues no puedo jugar por dolor, ¿no? El diagnóstico pues hará con la clínica y luego pruebas de imagen, radiografía, resonancia, artroscopia, luego iremos viendo un poquito ya cada una de ellas. Entonces, como ya digo, hay muchísimas, hay muchas en función más de las localizaciones y cada una con un nombre propio. Dentro de, o sea, hay en miembro superior, en miembro inferior, en columna, y es verdad que algunas de estas, pues estos nombres, algunos los controlamos. Pues si hablamos de unos glúteos látex, sabemos que es un problema en la tuberosidad anterior, o de un pértex, pues es un problema a nivel del fémur proximal, ¿no? Pero si nos hablan de una enfermedad de Brailsford, pues a lo mejor no sabemos que es una osteocondrosis de la cúpula radial, o una enfermedad de Panner, o la de Haas. Entonces, dentro de todas estas, pues bueno, yo voy a hablar de estas últimas, ya que además en la última charla de osteocondrosis pues hablo del Perthes, del Swereman, del Kienbock, y además hay charlas específicas de estos temas. Es importante también saber que las osteocondrosis pueden ser, pues como ya estoy diciendo, por problema vascular, porque se produce una osteonecrosis, pero también existen fuerzas biomecánicas que las pueden causar, como los traumatismos o el estrés excesivo. Y también pueden ser debidos a alteraciones en la osificación normal, como pueda ser el Serber o el Van Neck. Después tenemos osteocondrosis que van a afectar a las articulaciones, aquellas que son extraarticulares o aquellas que afectan a la fisis, a la placa de crecimiento. Y más importante que esta diapositiva, pues es saber un poco las características de cada una de ellas. Las articulares, bueno, pues son aquellas que el problema reside en la lesión de los vasos epifisarios, los vasos que van a llegar al cartílago de crecimiento, produciendo una necrosis de las capas profundas de las células cartilaginosas, es decir, afectando la condrogénesis, y por tanto habría un cese en la formación ósea en el interior del núcleo epifisario y se afecta por la osteogénesis. Todo esto lo que va a conllevar en las articulares, el problema que tiene es que se afecta la superficie articular y eso conlleva pues a una artrosis, con lo cual estas nos preocupan un poquito más. Clínica articular, pues dolor, limitación de movilidad, bloqueos, etc. Y el tratamiento deberá ir enfocado a evitar al máximo la deformidad y establecer un poco la congruencia articular. Respecto a las no articulares, es decir, el problema ya no va a estar en la articulación, ahora el problema va a estar en los cartílagos de crecimiento que se encuentran en las inserciones de tendones y ligamentos. Como factor patogénico, al final, más que... los factores patogénicos son fuerzas excesivas, sobre todo por tracción que hacen estos ligamentos o estos tendones, dando lugar a un crecimiento anárquico, a microfracturas, calcificaciones, fragmentación. Y lo bueno que tienen, en teoría, estas no articulares, a diferencia de las articulares, es que es un proceso autolimitado, es decir, en teoría cesa con el fin del crecimiento. La clínica será pues clínica local, donde esté ocurriendo el problema, dolor, inflamación, que cede con el reposo, y el tratamiento en este caso es más sencillo, es sintomático. Y luego tenemos las osteocondrosis fisarias, que son aquellas donde se va a afectar toda la placa de crecimiento, y el problema que tienen es que puede alterar de forma parcial o total el crecimiento longitudinal, dando lugar a hipometrías o deformidades.
Bien, y ya empezando a ver algunos ejemplos, como ya he dicho antes, de las osteocondrosis. La primera, y de la que bueno, pues debemos hablar por ser una de las más frecuentes, es el Osgood-Schlatter, que es la apofisitis más frecuente que causa molestias en relación con el deporte. Edad, pues entre los 11 y 15 años, es más frecuente que sea unilateral. Y en cuanto a la etiología, pues al final un poco el responsable de esto es ese tendón rotuliano que está ejerciendo tracciones repetitivas en la inserción en la TTA inmadura. Entonces lo que va causando pues son avulsiones, fragmentación, dando lugar a osículos independientes que pueden quedar aislados de la TTA y quedar pues un poco sueltos y metidos en el tendón rotuliano. Hay una serie de condiciones en las que hay mayor solicitación del aparato extensor y facilita que aparezca el Osgood-Schlatter, como sean la rótula alta, la lateralización del tendón rotuliano, un cuádriceps hipertrófico y la torsión tibial externa. En cuanto a la clínica, pues es un dolor localizado a nivel de la TTA, sobre todo en las circunstancias donde el aparato extensor pues tiene que actuar, saltos, escaleras, posición de cuclillas o al arrodillarse. Veremos en la exploración dolor a la flexión pasiva y extensión contra resistencia y signos inflamatorios locales. En la radiografía, pues bueno, pues un poco los hallazgos que vemos ahí. Vamos a ver que hay algo ahí en la TTA pues que no nos cuadra mucho. Hay fragmentación de la tuberosidad y en la mitad de los casos vemos un osículo separado de la tuberosidad, como ya digo. Pronóstico y tratamiento, pues yo creo que esto es lo más importante. Hay que saber transmitir al paciente y a sus familiares que al final esto se va a resolver de forma espontánea en la mayor parte de los casos. Los síntomas se resuelven con la madurez esquelética, o sea, cuando ya el niño o la niña pues ha terminado de crecer, o sea, ha madurado el esqueleto, pues debería de remitir hacia los 14-16 años a osificarse completamente la TTA. En principio, desde que empiezan los síntomas hasta la curación, pues podemos esperar en torno a 12-18 meses. Por tanto, el tratamiento al final es conservador en la mayor parte de los casos. Bueno, con las medidas que pongo ahí, a destacar que las infiltraciones en principio pues no se recomiendan, es más, están contraindicadas. No nos sale rentable producir quizá una lesión en el rotuliano cuando esto pues puede que, vamos, con mucha probabilidad se resuelva solo. Hay estudios que no son tan optimistas, nos dicen que hasta en el 60% de los casos se siguen experimentando molestias al arrodillarse, porque es un síntoma muy frecuente en los pacientes que han tenido o que han tenido un Osgood-Schlatter. Y el tratamiento quirúrgico se reserva para aquellos casos donde tengamos un osículo que sigue siendo sintomático, es decir, donde sigue habiendo molestias, dolor a ese nivel. El objetivo es pues quitar el cacho que tenemos ahí. Y luego hay gestos adicionales como osteotomía reductora de la TTA, fijación del osículo, perforaciones que tienen peores resultados que vamos, yo creo que esto pues no lo vemos mucho. Esto es un ejemplo de un osículo que se retiró. Luego pasando a otra osteocondrosis, el Cindy Larsen-Johansson, que al final es muy parecido a los Osgood-Schlatter, nada más que ocurre pues en el polo inferior de la rótula. Es un poco lo mismo, es tracción repetida del rotuliano a ese nivel. Existe una clasificación que no es muy útil, la verdad, porque lo único que hace es describir el hallazgo radiológico que tenemos. En cuanto al diagnóstico, si la radiografía no es muy concluyente, podemos pedir una ecografía, donde nos encontraremos en la mayor parte de los casos un ensanchamiento del tendón rotuliano. Y hay que hacer diagnóstico diferencial con avulsiones del ligamento del tendón rotuliano, fracturas restes de la rótula, rótula bipartita tipo 1 y tendinitis rotuliana. Tratamiento igual conservador y saber pues que también va a evolucionar hacia la curación. En principio sin secuelas, en torno a 6-12 meses, hasta 24 meses podremos esperar. Y evidentemente los síntomas pues cesarán cuando se osifique la rótula. Pasando a otra, la enfermedad de Sever. En este caso nos vamos más abajo, nos vamos al calcáneo. También es una apofisitis por tracción, en este caso es el tendón de Aquiles, y sobre todo se da en niños y niñas que practican deportes de salto, carrera y en superficies duras sobre todo. Sería un cuadro doloroso en el talón entre los 7 y los 13 años, sobre todo durante o después de la actividad física y cuando se pone de puntillas. El diagnóstico es fundamentalmente clínico porque en la radiografía es verdad que podemos ver bastantes signos, como sea, bueno, lo que vemos ahí en la foto, veremos apófisis densa, fragmentada, bordes irregulares y un aumento del espacio que tenemos entre la apófisis y el resto del calcáneo, pero es verdad que estos signos también pueden aparecer en un paciente que sea sano, con lo cual, pues sobre todo el diagnóstico es clínico. Tratamiento igual, tratamiento conservador, muy enfocado a proteger el talón, pondremos un alza en el talón o lo protegeremos durante las actividades físicas. También se pueden hacer ejercicios de estiramiento del Aquiles
Y lo mismo, pues al igual que las otras, en principio hay remisión completa al madurar el esqueleto y se dice que no deja secuelas. Otra osteocondrosis, la enfermedad de Freiberg o el Kohler 2. En este caso hablamos de un problema a nivel de los metatarsianos, de la cabeza de los metatarsianos, mucho más frecuente que aparezca en en el segundo metatarsiano, hasta en el 75% de las veces, pero también puede aparecer, o sea, descrito en el tercero y el cuarto. En este caso mezclamos entre un déficit vascular y una sobrecarga, hablamos de un estrés excesivo en esa zona. Esta es, como ya había dicho al principio, es la única que es más frecuente en mujeres, de ahí la foto con la niña llevando tacones, porque los tacones pues, también se han descrito como un posible factor etiológico por la sobrecarga que se genera en la cabeza de los metas. La clínica pues, es local, con dolor, tumefacción, limitación de la movilidad, crepitación, hiperkeratosis, la mitad se asocian a los valgus. En la radiografía lo que podemos ver pues, es el hallazgo ese que vemos en el circulito, lo más frecuente es ver un aplanamiento de la cabeza y de ahí irá evolucionando hacia esclerosis, aparecerán osteofitos, habrá disminución del espacio articular, colapso y acaba en artrosis. Se describe la resonancia como una prueba que se puede pedir cuando pues, la radiografía no es muy concluyente y nos puede hablar de un diagnóstico precoz. Luego tenemos una clasificación que es esta, que la describen en el 87 Thompson y Hamilton, que es útil porque no solo nos habla de en qué grado o en qué estadio nos podemos encontrar, sino además del tratamiento que podemos hacer. Sobre todo importante los 3 primeros grados. El primero, el tipo 1, es aquella donde no hay afectación articular ni hay afectación de cartílago y ahí el tratamiento es conservador. Luego veremos en qué consiste el tratamiento conservador. El tipo 2, en este caso sí que vamos a tener ya cierta afectación articular con osteofitos, pero el cartílago está intacto. En ese caso hay que ser un poquito más agresivos, habrá que pedir al paciente que deje de hacer deportes, incluso puede ser indicado algunas cirugías, como quitar los osteofitos o hacer desviamiento articular. Y en el tipo 3, donde ya existe una clara afectación de la articulación y hay pérdida de cartílago, pues en ese caso ya son cirugías más complejas, artroplastias, osteotomías de metatarsianos, que voy a explicar aquí. Tratamiento conservador, sobre todo, irá encaminado a paliar los síntomas y a prevenir la deformidad. Tratamientos antiinflamatorios, plantillas, con calzado amplio, suela gruesa y tacón bajo, y si es muy doloroso se puede llegar a inmovilizar, 3-4 semanas. No hay evidencia de que ningún tratamiento conservador supere a otro. Y luego ya pues estaría el tratamiento quirúrgico, pues es cuando el tratamiento conservador ha fallado o estamos en un estadio pues, avanzado. Y hay cirugías, más sencillitas, como pueden ser la descompresión de la cabeza o desviamiento articular, como ya digo, quitar los osteofitos, hasta más complejas, con osteotomías metatarsales. La más frecuente, la que más se describe, es la osteotomía de cuña dorsal, que es la que vemos ahí en la imagen, donde subimos el cartílago articular que tenemos en la planta, porque teóricamente está más sano, y luego ya pues diferentes artroplastias con resultados pues, no muy buenos en la literatura. Luego pongo esto, a modo que parece un poco de chiste aquí, los individuos estos bailando con los pañuelos, pero aparece en un artículo, además un artículo bastante bueno del Freiberg, donde hace una revisión, es un artículo de 2009 que sale en el Foot and Ankle, y dicen pues, que este tipo de baile, que se llama el Morris Dancing, que es de Reino Unido, pues es una causa de estrés o de estrés en la cabeza de los metatarsianos inmaduros. Pasando a otras osteocondrosis, estaría la enfermedad de Kohler. En este caso seguimos en el pie, pero está afectado el escafoides tarsiano. La etiología, aunque incierta, pues sigue siendo un problema de oclusión vascular que lo explican pues, por una compresión de los otros huesos del tarso porque se osifican antes que el escafoides. Entonces causarían pues eso, compresión y oclusión vascular y necrosis ósea. También las circunstancias que lleven a un retraso en la osificación, como malnutrición, endocrinopatías o malformaciones del pie, pues pueden hacer que aumente la tasa de Kohler. Otra cosa es la osteonecrosis que se da en el adulto del escafoides tarsiano, que se llama enfermedad de Müller-Weiss, y sobre todo es diferente pues, por un poco la capacidad que tiene de curación la del niño a la del adulto, que no tiene nada que ver. Clínica pues, local igual, dolor en la parte dorsomedial del tarso, probablemente la marcha será en pronación, apoyando con la parte externa del pie, causará cojera, y también hay casos en los que será asintomático. Radiografía, o sea, el diagnóstico, pues con radiografía de ambos pies, veremos la típica imagen del escafoides así aplanado, como vemos en la foto, con esclerosis, fragmentación.
Luego el tratamiento, pues también conservador, limitando la actividad, usando plantillas con cuña supinadora, puede ser necesario inmovilizar si duele mucho, pero se permite el apoyo. Y también importante, pues saber que es autolimitado, con curación clínica y radiológica completa entre 1 año a 4 años, recuperando totalmente el tamaño, la densidad y la arquitectura normal. Y ya pasando a la última parte de la charla, la osteoconditis disecante, pues también tiene un nombre propio. La describe Konin en 1887, o sea, ya hace un tiempo, pero la describió en la rodilla. Entonces, la osteoconditis disecante al final es un poco lo mismo que hemos estado hablando, es una osteocondrosis porque es una necrosis avascular en el tejido óseo subcondral, pero tiene el matiz de que puede evolucionar hacia el desprendimiento, es decir, digamos que se puede generar un cuerpo libre. La epidemiología pues es una patología poco frecuente, es un hallazgo que nos encontramos en el 0,02 o 0,03 en radiografías, con lo cual es bastante poco frecuente, y en el 1,2% de las artroscopias. Suele ser unilateral, pero hasta en el 15-30% de los casos afecta a los dos lados. La localización más frecuente es en la rodilla, y dentro de la rodilla en el cóndilo femoral interno, al lado de la inserción típicamente del cruzado posterior. Siendo además la causa más frecuente de cuerpos libres en la rodilla. Luego también otra localización típica es el tobillo. En el astrágalo se suele afectar el borde posterior, cúpula lateral y el borde superior interno. Luego hay otras articulaciones como codo, cadera, hombro, y tenemos dos tipos de osteoconditis disecante. Aquella que se va a producir en la gente más joven que todavía tiene las fisis abiertas, y ahí tendremos un buen pronóstico, es decir, la osteoconditis juvenil. Y luego la del adulto, cuando las fisis ya están cerradas, ahí tenemos un peor pronóstico, simplemente por la capacidad de curación. En cuanto a la etiología, bueno, sobre todo se destacan dos factores, un factor isquémico y luego el factor de estrés, microtraumatismos repetido, existiendo un traumatismo previo hasta en el 40% de los casos. Al final es un poco lo mismo, es decir, hay una interrupción del aporte vascular y se produce esto, ¿no? Luego también pues tenemos otros factores como son las alteraciones del crecimiento, fracturas osteocondrales, predisposición familiar, alteraciones endocrinas, etc. ¿Qué clínica, qué exploración vamos a tener con un paciente que tiene una osteoconditis disecante? Bueno, pues sobre todo en la rodilla, que es donde me he centrado más, ahí hay un grupo de La Paz que tiene un estudio que hablan solamente de eso, y al final pues la clínica que sacan es un dolor de rodilla específico, o sea que tampoco tenemos una clínica muy clara. Sobre todo más al principio es un dolor vago, es un dolor inespecífico, que probablemente el paciente no consulte por ello, y si consulta pues no se diagnostica bien, porque hasta el 80% de los adolescentes que tienen síntomas no se les diagnostica pasados 14 meses. Luego en fases más avanzadas, cuando se ha podido generar un cuerpo libre, ya sí que vamos a tener una clínica más clara de derrame, con dolor, chasquidos, bloqueos articulares. Y en la exploración pues veremos inflamación en la articulación, dolor interlínea, derrame, atrofia por desuso, disminución de la movilidad. En los libros típicamente aparece el signo de Wilson. Cuando tenemos una afectación del cóndilo femoral interno, pues el paciente anda en rotación externa para evitar el choque entre el cóndilo femoral interno y el platillo interno, y luego podemos reproducir esto con la maniobra de Wilson, que es tumbando al paciente, poniéndole 90 grados en la cadera de la rodilla y haciendo una rotación interna del pie, y con ello le pedimos que haga una extensión contra resistencia y veremos que tiene dolor en 30 grados de flexión. En cuanto al diagnóstico, las pruebas que vamos a pedir pues son pruebas que solemos manejar. Radiografía simple. Con esta prueba pues se dice que se pueden diagnosticar la mayor parte de las osteoconditis disecantes. Veremos, el hallazgo más frecuente es un foco de esclerosis y radiolucencia o de radiolucencia subcondral. Luego también podemos encontrar otros hallazgos, como una línea de separación clara entre la osteoconditis disecante y el lecho óseo normal, y si ya se ha soltado el cachito, pues vemos el hueco y el fragmento osteocondral libre. La siguiente prueba que pediremos, que es una prueba además que nos va a confirmar el diagnóstico y nos va a aportar bastante información, es una resonancia, porque nos va a hablar además del pronóstico, también va a influir mucho en la decisión terapéutica y el seguimiento. La información que nos aporta la resonancia pues es ver cómo está el cartílago, el estado del hueso subcondral, nos va a hablar de la lesión si es estable o inestable, si hay cuerpos libres o de lesiones asociadas, que por otra parte no son infrecuentes.
Luego, en cuanto al escáner y la gamografía, quizás son pruebas que no vamos a pedir tanto. El escáner nos va a hablar del tamaño y la localización de la lesión exactamente, y la gamografía pues, nos habla más de la actividad de curación que puede tener la lesión, pero bueno, ya digo que no se piden de rutina. El gol estándar, evidentemente, es la artroscopia, pues con ello vamos a visualizar y detectar la lesión, vamos a poder tocarla y ver si es estable o inestable, y luego vamos a poder, evidentemente, es un arma de tratamiento muy importante. Entonces, con todo esto que hemos visto de las pruebas de imagen, pues hay una clasificación bastante buena, que además luego también es útil para el tratamiento, donde se juntan las características de la artroscopia, las características de la resonancia y la radiografía. A modo de resumen, con estos vemos que hay cuatro grupos. No sé si se ve muy bien el último, pero bueno. El 3 y el 4, bueno, pues estos ya son un poco los más avanzados, donde tenemos, o sea, la característica que tienen es que el fragmento está suelto. O bien está totalmente suelto, que sería el estadio 4, porque eso ya sería un cuerpo libre, o el estadio 3, que sería un fragmento que está suelto de forma parcial, o sea, es decir, sigue anclado todavía por un pedazo de cartílago. Luego el tipo 1 y el tipo 2, pues bueno, la diferencia principal es cómo está el cartílago, es decir, si el cartílago está algo fisurado o hay agrietamiento, está algo tocado, pues eso ya se considera un estadio 2. Luego, importante ver también si la lesión es estable o es inestable, porque esto de cara al tratamiento es muy importante. Una lesión estable, digamos que se va a definir fundamentalmente por el estado del cartílago, es decir, si el cartílago articular está, es decir, está íntegro, no hay disrupción, pues eso se puede considerar una lesión estable. Y por tanto, el tratamiento puede ser conservador, es decir, no suele requerir un tratamiento quirúrgico. Lo solemos ver en la osteochondritis juvenil. En cambio, las inestables, pues se dice que tienen que ir a cirugía directamente. También hay criterios de resonancia en T2 para diferenciar una lesión estable e inestable. Hay como vemos, cuatro parámetros, de los cuales el más importante es el último, en el que en la resonancia venimos una línea de alta señal atravesando tanto el cartílago articular como el hueso subcondral, que va a representar líquido sinovial o tejido de granulación. Es decir, existe pues ya una interfase entre lo que es la lesión y el resto de tejido sano. Pronóstico y evolución de la osteochondritis disecante, pues bueno, depende un poco de las características de la lesión, sobre todo de la estabilidad e inestabilidad, que es lo que hemos visto. El tamaño importa, es decir, cuanto más grande pues va a ser peor. También importa el estado de las fisis, o sea, si es un paciente más joven, las fisis todavía están abiertas, pues el pronóstico es bastante mejor, los resultados son mejores que en un adulto, y luego peor si es en una zona de carga. Por tanto, la evolución aquí va a ser un poco el todo o el nada, es decir, o va hacia artrosis o bien hacia la curación. Y ya pasando al tratamiento, como última parte de la charla, bueno, pues vamos a ir siguiendo el esquema este de resumen, que está bastante bien. Vamos a empezar por la parte izquierda, que son las lesiones estables, las lesiones más buenas. Entonces serían los grados 1 y 2, como ya digo, lesiones estables, y sobre todo en la osteochondritis disecante juvenil. Entonces el tratamiento en este tipo de lesiones al principio tiene que ser conservador y hay buenos resultados. ¿Qué objetivo tenemos? Pues evitar el desprendimiento, porque la lesión todavía pues, está pegada, ¿no? Lo que haremos es evitar pues, un poco todos los traumatismos que pueda sufrir esa articulación, por lo tanto habrá que limitar las actividades deportivas. Se describe en muchos libros hacer una inmovilización, usar ortesis de descarga, pero hay muchos autores que prefieren o que recomiendan pues, que se siga movilizando esa articulación. El tratamiento, o la duración del tratamiento, mejor dicho, puede ser muy variable, desde 6 a 8 semanas hasta 3-6 meses, viendo signos de curación que aparecerán a los 3-4 meses, tanto clínica como de imagen. Y las tasas de curación, como vemos ahí al final, pues son más altas, bastante más altas en la juvenil que en la del adulto. Ahora bien, cuando no hemos conseguido la curación con el tratamiento conservador, pues estará indicado hacer tratamiento quirúrgico, que serían perforaciones. En este caso, como todavía tenemos la lesión pegada y el cartílago está intacto, pues probablemente sean perforaciones retrógradas, el tratamiento más indicado. Ahí las tasas ya de curación pues suben, tanto a nivel juvenil como en el adulto. Y luego pasando al otro lado de la tabla, ya cuando las lesiones son más complejas, son lesiones inestables, en los grados 3 y 4, aquí el tratamiento va a ser de entrada quirúrgico. Se describe que el tratamiento conservador pues como que no tiene mucha opción.
el tratamiento en este caso tiene dos objetivos fundamentalmente. Por un lado, inducir la respuesta curativa en el lecho subcondral, en el hueso subcondral, o cubrir el defecto, y por otro lado intentar o bien salvar el fragmento volviéndolo a sintetizar o directamente quitarlo. ¿En qué casos podemos realizar la exégesis de los cuerpos libres o del cuerpo libre? Bueno, pues tiene unas indicaciones bastante claras, y es cuando son múltiples fragmentos, cuando son fragmentos pequeños o cuando son solos de cartílago. Luego, respecto al fragmento, hay que ver un poco las características que tiene. Si es un fragmento viable, es decir, que se puede volver a colocar, entre comillas, en su sitio, pues habrá que intentarlo. ¿Qué características tiene que tener un fragmento viable? Pues tenemos que ver que tiene suficiente cartílago, o sea, que sea un cartílago sano, un cartílago normal, y que tengamos también que tengamos cierto grosor de hueso subcondral. Entonces, en ese caso, podríamos intentar pues, volver a fijar el fragmento en su sitio previa cruentación del foco, ¿no? Del lecho. En la literatura aparecen sistemas de fijación diferentes, como pues, tornillos tipo Herbert, los biodegradables, agujas, tornillos canulados, con resultados también pues, bastante buenos. Pero cuando el fragmento no es viable, es decir, cuando el fragmento no podemos volver a colocarlo en su sitio, ahí ya tenemos que ir o bien a los injertos, que pueden ser o autoinjertos, es decir, hacer técnicas de mosaicoplastia, o los aloinjertos de banco. Eso va a depender fundamentalmente de dos cosas. Una, el tamaño, es decir, cuando son lesiones más grandes y defectos más grandes que tenemos que cubrir, pues probablemente haya que tirar más por los aloinjertos de banco, o cuando son defectos más chiquititos, típicamente por debajo de 2,5 centímetros cuadrados, pues se puede utilizar técnicas de mosaicoplastia. Y en el caso de que, porque ahí falta una opción, que sería lo del trasplante de condrocitos autólogos, esto también está indicado, sobre todo pues, cuando no hay una pérdida ósea de cartílago importante y el resto de la rodilla pues, está sana, pues se puede estar indicado también esta técnica, es decir, hacer el implante de los condrocitos autólogos. Esto es un poco resumen de esto de lo que he estado contando, sobre todo quedándonos un poco con la idea de que defectos más grandes, pues habrá que irse, como ya digo, a los aloinjertos. Defectos que estén de 2-3 centímetros cuadrados, o sea, una lesión focal, pues podemos hacer técnicas de mosaicoplastia o lo de los cultivos o implantar los condrocitos autólogos. Y luego también pues el tema de microfracturas, perforaciones, cuando sean lesiones más pequeñas, se pueden hacer de forma aislada, pero es verdad que esto es un poco lo que peor resultado puede tener. Y para terminar la charla, pues comentar este artículo que cuando lo vi, pues la verdad es que pensé que era un artículo que me iba a salvar bastante la charla, pero luego vi que no. Es un artículo de los americanos, donde hacen una revisión de toda la bibliografía que existe desde 1966 hasta 2011, elaborando una serie de recomendaciones, porque luego sacan una guía práctica, clínica. Nos van a hablar del diagnóstico, nos hablan del tratamiento en esqueleto maduro e inmaduro, y de vigilancia, rehabilitación, pronóstico, y prevención, y por tanto, pues en teoría es una visión bastante importante de toda esta patología de la osteocondritis disecante. Y como ya digo, sacan 16 recomendaciones, de las cuales solo tienen capacidad para recomendarlas 4 de ellas, que son las que vamos a ver. La primera sería pues una premisa, y es que el tratamiento, o sea, que las lesiones inestables hay que operarlas de entrada, o sea, son muy rotundos en este aspecto, sobre todo lo justifican por el potencial que tienen estas lesiones de causar artrosis. Pero claro, luego te preguntas que qué tratamiento quirúrgico pues puede ofrecer mejores resultados, y ellos no pueden recomendar que ninguna técnica sea mejor que otra. Entonces, como hay mucha bibliografía, pues hay algunos artículos, por ejemplo como que es un estudio prospectivo, aleatorizado, de osteocondritis disecante de la rodilla en los niños, donde comparan pues, técnicas de trasplante autólogo, es decir, técnicas de mosaicoplastia versus microfracturas, donde se obtienen mejores resultados pues, con el trasplante autólogo osteocondral. Luego otra recomendación tiene que ver con las pruebas de imagen, que la verdad es que parece bastante lógica, y es que haya que pedir pruebas de imagen, tanto radiografía como resonancia, para un poco el seguimiento después del tratamiento en pacientes sintomáticos, para valorar la curación. Y luego otra, pues que también la recomiendan hacer rehabilitación en el posoperatorio, pues por las posibles complicaciones que puede tener, pero bueno, yo creo que esto pues, lo haríamos todos. Y ya pues como conclusiones, pues saber que hemos estado hablando de trastornos del esqueleto inmaduro, sobre todo en crecimiento, que la etiología es desconocida, pero tenemos un factor común, que es la falta de aporte vascular,
que la evolución radiológica es bastante parecida, aunque depende y varía respecto de las localizaciones, que en principio puede dejar secuelas, pero la tendencia es a la curación espontánea y que el tratamiento suele ser conservador, aunque la cirugía se impone tanto en el curso de evolución como para paliar o para tratar las secuelas.